Muchas gracias, Blanca. Buenas tardes a todas y a todos. Y feliz día del libro, por otra parte. Me llamo Paz Castro, trabajo en el Departamento de Comunicación de Calandraca y mi intervención la hago en representación, en este caso, de nuestro director de José Ballesteros, que no nos puede acompañar esta tarde. Haré una brevísima, siguiendo la estela de mis compañeros de mesa, una brevísima introducción sobre Calandraca. En nuestra fecha fundacional, efectivamente somos la editorial más joven, es el 2 de abril, Día del Libro Infantil y Juvenil, del año 1998. Y pues sí, somos un proyecto plurilingüe, publicamos, por supuesto, en galego, en español, en todas las lenguas peninsulares, catalán, euskera, portugués y también inglés e italiano. ¿Dónde estamos? Decía, en todo el mundo, no exactamente, aunque bueno, pues nuestra intención evidentemente es llegar siempre lo más lejos posible. Nuestra sede está aquí en Galicia y también tenemos núcleos de Calandraca en la ciudad de Madrid, donde además tenemos un espacio cultural que se llama Espacio Calandraca en el barrio de las Letras. Y en Cataluña, hoy precisamente están nuestras compañeras de Calandraca Cataluña en la parada de Llibres de Sant Jordi, ¿no? Celebrando esa grandísima diada de Sant Jordi. Y además, pues desde aquí un saludo a nuestros compañeros de Portugal, de Italia y de México. Y no puedo tampoco olvidarme de que en este Día del Libro lo estamos celebrando también, entre esos lugares en los que estamos, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comenzaba hoy precisamente con las jornadas abiertas al público. Y allí en el stand de los libros para atesorar se encuentran también nuestros libros para soñar de Calandraca. Que además tuvimos el inmenso honor de haber recibido en el año 2012 el Premio Nacional a la mejor labor editorial cultural. Bien, ya centrándome en el tema de las jornadas de este 10º Congreso, muerte, naufragios, guerras, desastres en la tierra y en el mar. Bien, nosotros pensamos que los niños y niñas nunca han vivido en una burbuja ni en una torre de cristal, aislados del mundo en el que habitan. Han de conocer la cara y la cruz de la realidad. Por eso, al tiempo que aprenden los números y los colores, las capitales de los países o los elementos químicos, por poner algunos ejemplos en distintos niveles educativos, ¿por qué no hablarles también del drama de los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo en estos días, que son portada de todos los periódicos? ¿Por qué no, como decía Manuel Bragado, de la presencia de una mancha de fuel frente a las costas canarias, o incluso de que estamos en precampaña electoral? Dicen los investigadores que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, a partir de mayo del 68, cuando la literatura infantil y juvenil pasa de mirar solo fundamentalmente hacia los clásicos a explorar otros territorios narrativos y estéticos: el pasado o presente bélico, las minorías sociales, la igualdad de género, los nuevos modelos de familia. Pero para llegar a esos nuevos temas o esas corrientes actuales de la LIG, en parte quizás no había que alejarse tanto de lo convencional, porque ya todos esos temas, la muerte, el abandono, la mentira, la venganza, la guerra, los refugiados, estaban presentes en los cuentos tradicionales, en los romances, en las historias de las 1001 noches. Por estar, estaban incluso en la Biblia. La novedad de estos temas es que pasan del plano oral o del plano textual a mostrarse también visualmente a través de un nuevo género llamado álbum ilustrado, que es en el que voy a centrar buena parte de mi intervención, y además con ejemplos que vamos a poder ver en pantalla. Pues si no me das ahora mismo un mierlito, voy a mi madriguera, cojo el jápele y te corto el roble. Y si te corto el roble, se rompen las ramas. Y si se rompen las ramas, se rompe el nido y te quedas sin mierlitos. La pobre mierlita pensó que si le cortaban el roble con el jápele, perdería a todos sus hijos. Así que, muy triste, echó un mierlito a la zorra, que se lo zampó de un bocado y se marchó tan contenta. De la mierlita
una narración oral recogida en la comarca extremeña de la Vera por Antonio Rubio e ilustrada por Isidro Ferrer, uno de los grandes ilustradores españoles. Nos vamos a ir a otro ejemplo, a La casita de chocolate, uno de los cuentos de hadas cosechados por los hermanos Grimm, con ilustraciones también de otro de los grandes, Pablo Auladel. Ya no nos queda nada para comer. Mañana temprano, dale un trozo de pan a cada niño y llévatelos al medio del bosque. Enciéndeles un fuego y déjalos allí. «¿Pero cómo voy a hacer eso?», protestó el leñador. «No tengo valor para abandonar a mis queridos hijos entre animales salvajes que los devorarán». «Entonces moriremos todos de hambre», respondió ella, y la mujer no dejó de insistir hasta que el hombre aceptó su propuesta. Los niños, que no dormían a causa del hambre, escucharon lo que la madrastra le había dicho al padre. Gretel se sintió perdida y lloró desconsoladamente. «Calla, Gretel, no tengas miedo, que encontraré una solución», le dijo Hansel. Sin abandonar la muerte, hay que apuntar que no son pocos los autores que, como Elisa Ramón y Rosa Osuna, en el texto y la ilustración respectivamente, han sido capaces de hacer creación literaria con un tema tan sensible como la pérdida de un ser querido, en este caso la madre. Estos son tus abuelos. La ardilla roja, aunque no los había conocido, había oído hablar mucho de ellos. Los quería mucho. Me gustaba estar siempre a su lado, pero se hicieron viejos y se murieron. Entonces yo también me sentí muy triste. La pequeña ardilla escuchaba atenta. Aprendí mucho de ellos, como tú de mamá y de mí. Siempre los recordaré. ¿Y si me olvido de mamá?, preguntó la ardilla. Imposible, ella también te quería mucho. Ahora está en tu corazón. La ardilla roja no conseguía entenderlo y suspiró. También dentro de la Ligue contemporánea, ahora de la mano de Gilles Thibault y Luc Mélenchon, el tema de la muerte desde el otro punto de vista, no menos duro por otra parte, de unos padres que pierden a un hijo. Cuando su hijo murió, el señor M lo dejó todo. Solo se quedó con un osito de lana y una silla. En un extremo del mundo, el señor M conoció a un niño. Sus lágrimas le hablaron de la guerra y de su familia desaparecida. Sobre los escombros de su casa, el niño lloró durante 3 días y 3 noches. Solo pudo encontrar allí una muñeca de trapo. Y entre los seres queridos, de los que por ley de vida los niños y niñas acaban despidiéndose antes o después, están los abuelos y abuelas, como veremos en esta otra propuesta de Christian Bolz, La caricia de la mariposa. Dime, abuelo, ¿dónde está la abuela? Bueno, hijo, verás. Unos dicen que está bajo tierra, con los gusanos y las lombrices, ya ves, con el miedo que le daban a ella esos bichos. Otros piensan que está allí arriba, volando entre las nubes, con sus 85 kilos. Jo, 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 jo. Pero yo sé que no está nada lejos. Nunca abandonó su jardín. Ama tanto las flores. En el catálogo de los libros para soñar de Calandraca, uno de los títulos recientes es un hermoso, triste y entrañable trabajo en el que enfermedad y muerte van parejos. Se trata además de una experiencia personal de su autor, Roberto Parmigiani, con las imágenes de João Vaz de Carvalho, que logra aquí el complemento ideal lleno de dulzura. La abuela durmiente. La miraba con atención, a la espera de notar algún movimiento. Después le acariciaba la nariz haciéndole cosquillas. Antes de irme le susurraba un secreto al oído, siempre el mismo. Le decía que cuando fuese mayor le cocinaría la pizza más rica del mundo. Mi abuela dormía. Mi abuela dormía todo el día. Mi abuela dormía todo el día desde hacía más de un mes. Pero un día vino un príncipe azul, le dio un beso, la despertó y los dos se fueron juntos. Bien, en esta primera parte de mi intervención estamos apreciando además una amplia variedad de estilos, de técnicas artísticas, desde el collage de Christian Bolz, que hemos visto hace un momento, hasta los grafismos de Isidro Ferrer, pasando por las acuarelas de Rosa Osuna,
los pasteles de João Vaz de Carvalho o la dimensión pictórica de Auladel. Ponemos las ilustraciones para que las podáis también apreciar. Donde también se pierden muchísimas vidas es en las guerras, en los conflictos armados, como este que la autora gallega Paula Carballeira es capaz de abordar sin perder el tono poético. Su texto se agranda además con las imágenes tan realistas de la ilustradora alemana Sonia Danowski. No había luz eléctrica y los ruidos de la noche daban mucho más miedo, por eso dormíamos acurrucados, muy juntos. La gente estaba triste, habían quemado los libros de la biblioteca. El suelo estaba cubierto de cristales. Tardamos poco tiempo en acostumbrarnos a caminar entre los vidrios y las cenizas. Un día alguien se puso a jugar. La esperanza. Una fábula sobre nuestra civilización, con sus luces y con sus sombras, cambiamos ahora de libro, llegó a conseguir el Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, que, como decía Blanca, se convoca anualmente. Se ha fallado precisamente este mes la 8ª edición. Los autores de bandadas son los mexicanos Julia Díaz y David Álvarez. Quisieron controlarlo todo, otros territorios, la vida e incluso el destino de los demás, pero no controlaron su comportamiento. Por fortuna, en algún lugar existe aún quien desea extender sus alas y aprender a volar. Y sin abandonar territorio mexicano, destacamos otra propuesta literaria de José Manuel Mateo y la obra colosal del artista Javier Martínez Pedro sobre el fenómeno tan tristemente actual de la migración no autorizada. Migrar, lo tengo aquí. Fue Premio Nuevos Horizontes de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. Y tiene esta maravillosa propuesta que en los originales son hechos en papel amate. Y dice así. Tampoco me divertí cuando tuve que esconderme. El tren se paró y todos los que íbamos arriba, en el techo de los vagones, bajamos deprisa. Mi mamá nos metió en un agujero y se acostó encima de nosotros. Era de noche. Alcancé a ver que perseguían a la gente y la subían en unos camiones amarillos. Nos quedamos en el agujero hasta que amaneció. Esa vez tuve miedo de que nos agarraran, porque si te atrapan, desapareces. Desapareces. Así dijo una señora que ayudó a mi mamá. Tan arraigada es la lucha y la violencia entre pueblos hermanos y desde tiempos además tan remotos que hasta en la mitología se dan soluciones pacíficas a las discrepancias. Aquí está una original propuesta de Wang Fei, Marie Seller y Catherine Louis con sabor al lejano oriente. El nacimiento del dragón. Tanto lucharon que un día todos los niños de todas las tribus de China se hartaron de ellos y declararon la guerra a la guerra. Decidieron entonces crear un animal que protegiese a todos los hombres a la vez. Un animal ágil como el pez, libre como el ave, rápido como el caballo, astuto como la serpiente y fuerte como el búfalo. Y haciendo otro viaje, nos movemos desde el continente asiático al africano con una historia, y ahora abro unos interrogantes, real o ficticia, sobre un niño soldado en el conflicto de Guinea, narrada por Jorge Araujo e ilustrada por Pedro Sousa. No fue necesario sumar 2 más 2 para comprender que la tan cacareada arma secreta, la bicicleta mágica, la bicicleta bárbaramente asesinada, era su bicicleta. Jussi casi se muere de la pena. Lloró como una Magdalena, pataleó como un pavo en víspera de Navidad, gimió como un perro enfermo. Se sintió culpable por continuar viviendo. Cuando la enormidad del dolor le anestesió la pena, se postró en un agujero de la trinchera y se refugió en un silencio de muerte. Nadie podía consolarlo.
para desesperación de los soldados que ya habían agotado todas las posibilidades para reanimarlo. Casi daban el caso por perdido cuando decidieron pedir refuerzos. Capacete de Ferro y Rambo das Facas, los dos amigos del niño soldado. En esta obra que acabamos de ver ya se apreciaba la presencia de un referente histórico concreto, como en este caso que os presento ahora, que nos retrotrae a la Guerra Civil Española y al bombardeo de Guernica. Es en esta obra donde Eliane Bernard y Olivier Champertier recrean el origen del mítico cuadro de Picasso. Los pilotos de la Legión Cóndor machacaban durante casi 4 horas la población ya destruida y ametrallaban sin tregua a los sobrevivientes que intentaban huir por los campos cercanos. Las explosiones se suceden una tras otra. Las llamas devoran las casas. La ciudad no es ya más que un montón de cenizas. Solo quedan en pie la casa de juntas y el roble sagrado. 27 de abril de 1937, por la mañana. Picasso está en su estudio, escucha Radio Bilbao. Abrumado por el horror de lo que ha sucedido, va a buscar los periódicos. Este mismo episodio histórico, planteado ahora desde un enfoque exclusivamente artístico, gracias al análisis técnico del lienzo realizado por la especialista Claire Darcourt. Encorvada por el dolor, con las manos vacías de esperanza, una mujer deambula por el cuadro, demasiado abatida para huir. Desesperada pregunta al cielo, ¿por qué? ¿Pero quién es esa extraña mensajera que flota por encima de la escena? Al extremo de un brazo inmenso blande una pequeña lámpara, una débil luz de esperanza, una promesa de paz. Y otro capítulo negro en la historia del siglo XX fue, ya se mencionó aquí, el Holocausto. Ruth Van der Zee le dio dimensión escrita a un testimonio verídico. Y para mayor realismo, las ilustraciones de Roberto Innocenti, que vivió en primera persona el trauma de la guerra en la Italia de los años 40 con el dictador Mussolini como aliado de la Alemania nazi. Me pregunto qué sintieron mientras eran conducidos como un rebaño a la estación de ferrocarril junto con otros cientos de judíos. De pie, apiñados en un vagón para ganado, ¿tuvieron miedo de oír el golpe seco del cerrojo de la puerta? Seguramente el tren fue de pueblo en pueblo, atravesando hermosos paisajes extrañamente ajenos al horror. ¿Cuántos días estuvieron en ese tren? ¿Cuántas horas estuvieron mis padres soportando aquel hacinamiento? Quizás mi madre, cuando el tren redujo la marcha al pasar por un pueblo, miró a través del ventanuco del vagón y, con la ayuda de mi padre, forzó el alambre de espino que cubría el hueco. Probablemente me aupó por encima de su cabeza hacia la tenue claridad que por allí entraba. Lo único de lo que estoy segura es de lo que ocurrió después. Mi madre me tiró del tren. Si todos estos ejemplos se enmarcan en el género del álbum ilustrado, abrimos ahora un paréntesis para introducir la novela de John Boyne sobre la historia de 2 niños en un campo de concentración. Fue efectivamente, como todos sabemos, un fenómeno editorial mundial. Nosotros lo hemos publicado en galego, en nuestro sello Factoría K de Libros. O neno do pisama a rayas. Si me permitís, voy a leer un breve fragmento en galego. Cando Bruno se achegou por primeira vez ao neno, este estaba sentado no chan coas pernas cruzadas e mirando para baixo. Mais despois dun intre ergueu a cabeza e Bruno viu a súa cara, que era ben rara. Tiña a pel dunha cor agrisada, máis cun gris que Bruno nunca antes vira. Tiña os ollos moi grandes e de cor caramelo, onde o branco era moi branco, e cando o neno mirou para el, Bruno só puido ver como un par de ollos enormes, tristes, lle volvían a mirada. Y cerramos el apartado bélico con el anuncio, ahora dirigido al público, a los lectores en galego,
de que otro texto narrativo basado también en este terrible proceso de exterminio del pueblo judío, O Diario de Ana Frank, va a volver muy pronto, esperemos, a las librerías. Y ya para ir concluyendo, quisiera abordar otro tipo de ataque, el que sufre continuamente nuestro planeta, agredido, maltratado, herido por los seres humanos, violentado, porque también a través del álbum ilustrado tenemos una herramienta eficaz para inculcar sensibilidad medioambiental, sensibilidad por la conservación de la tierra, de la que precisamente ayer se celebraba su día conmemorativo. La pequeña ballena dio vueltas alegremente alrededor del viejo Rainbow Warrior, mientras guardaba en su memoria cada momento de aquel gran viaje. Llegará un tiempo en que la tierra enferme y cuando eso ocurra, los indígenas recobrarán su espíritu y reunirán personas de todas las naciones, colores y creencias. Ellos creerán en los actos y no en las palabras. Ellos trabajarán para sanar la tierra. Ellos serán conocidos como los guerreros del arco iris. Rocío Martínez recoge en este libro la historia del Rainbow Warrior, la voz del movimiento ecologista, en una edición hecha con papel obtenido de fuentes sostenibles, lo que viene siendo un libro con la etiqueta de libro amigo de los niños, de los bosques, perdón. Y de los bosques, de los océanos o de las superficies heladas, nos ha llegado la obra de Ariana Papini, con una selección de especies extinguidas o en peligro de extinción. Y os presento, porque ya no lo podemos conocer, al pájaro carpintero Pico de Marfil, que nos cuenta: llegaron los exploradores y me capturaron para exhibirme en los zoológicos. Después, en los años 20 del siglo pasado, los hombres blancos arrasaron los bosques. Sembraron de maíz las grandes extensiones donde antes crecían árboles. Ahora el hombre sigue destruyendo la tierra, se arrepiente y preocupado busca soluciones para evitar el efecto invernadero. Renuncio a explicar este sinsentido. Me cortaron el vuelo antes de que pudiese protestar. En este repaso por las calamidades que le afectan al medio ambiente y a la biodiversidad, no podían faltar dos experiencias impulsadas por Calandraca para darle voz a la infancia. Una sobre la marea negra del Prestige, en la costa gallega, y otra sobre los incendios forestales que afectaron a las provincias de Huelva, Sevilla y Jaén durante el verano del año 2004. Este es Nunca Máis. Que está hecho con trabajos escolares. Os nenos desexamos que os paxaros poidan voar, que as plantas do mar volvan medrar, que os mariñeiros poidan pescar, que os barcos de lixo por aquí non volvan pasar. É un futuro sen contaminar. Y la otra propuesta era un cuento para el futuro. Un día apareció el fuego. Era rojo, naranja y amarillo. Un hombre lo había encendido con unos plásticos y cerillas. Los animales huyeron. Los pájaros se asfixiaban con el humo. Las plantas estaban muertas de miedo y no podían correr. La gente no quería abandonar el pueblo. Entonces llegó un viento que avivó más el fuego y lo acercó a las casas. Todos tuvimos que huir. Y para resumir, a modo de conclusión, termino con otro anuncio. Estamos trabajando en la próxima publicación de un libro titulado Mi vida en un cuento, en el que Roberto Innocenti, al que me refería hace un momento a propósito de la historia de Erika, que fue una persona que vivió además en primera persona el drama o el trauma de la guerra, nos habla en este libro, en una entrevista, sobre su vida y su obra. Así que vaya este párrafo como breve anticipo, con traducción de Carlos Acevedo. Dice Roberto Innocenti: la guerra te marca, te deja huella para toda la vida. Un niño que se ve obligado a vivir en tiempo de guerra es un niño que crece de forma muy extraña porque normalmente en la infancia los niños quieren hacer otras cosas.
juegos, entretenimientos, soldaditos, muñecos. La guerra niega la primera infancia y yo estaba rodeado de guerra por todas partes. De hecho, la comodidad en la Segunda Guerra Mundial respecto a la primera es que en la primera los soldados tenían que ir al frente, lejos, mientras que en la Segunda Guerra Mundial vino a visitarnos a nuestra casa. Era una guerra al alcance de la mano. Me encontré con un espectáculo que a nadie se le habría ocurrido ocultar a los menores. Y es todo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Buenas tardes a todas y a todos. Y feliz día del libro, por otra parte. Bien, me llamo Paz Castro, trabajo en el Departamento de Comunicación de Calandraca y mi intervención pues, la hago en representación, en este caso, de nuestro director de José Ballesteros, que no nos puede acompañar esta tarde. Haré una brevísima, siguiendo la estela de mis compañeros de mesa, una brevísima introducción sobre Calandraca. En nuestra fecha fundacional, labor editorial cultural. Bien, ya centrándome en el tema de las jornadas de este 10º Congreso, muerte, naufragios, guerras, desastres en la tierra y en el mar. Bien, nosotros pensamos que los niños y niñas nunca han vivido en una burbuja ni en una torre de cristal, aislados del mundo en el que habitan. Han de conocer la cara y la cruz de la realidad. Por eso, al tiempo que aprenden los números y los colores, las capitales de los países o los elementos, efectivamente somos la editorial más joven, es el 2 de abril, Día del Libro Infantil y Juvenil, del año 1998. Y pues sí, somos un proyecto plurilingüe, publicamos, por supuesto, en galego, en español, en todas las lenguas peninsulares, catalán, euskera, portugués y también inglés e italiano. ¿Dónde estamos? Decía, en todo el mundo, no exactamente, aunque bueno, pues, nuestra intención evidentemente es llegar siempre lo más lejos posible, nuestra Italia y de México. Y no puedo tampoco olvidarme de que en este Día del Libro lo estamos celebrando también, entre esos lugares en los que estamos, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comenzaba hoy precisamente con las jornadas abiertas al público. Y allí en el stand de los libros para atesorar se encuentran también nuestros libros para soñar de Calandraca. Que además tuvimos el inmenso honor de haber recibido en el año 2012 el Premio Nacional a la mejor. La sede está aquí en Galicia y también tenemos núcleos de Calandraca en la ciudad de Madrid, donde además tenemos un espacio cultural que se llama Espacio Calandraca en el barrio de las Letras. Y en Cataluña, hoy precisamente están nuestras compañeras de Calandraca Cataluña en la parada de Llibres de Sant Jordi, ¿no? Celebrando esa grandísima diada de Sant Jordi. Y además, pues desde aquí un saludo a nuestros compañeros de Portugal, de Italia.